Segunda temporada, episodio 1 de este podcast Somos lo que somos, un podcast del Bayern Múnich en español. Y qué mejor hacerlo tocando metal con esta copa Franz Beckenbauer que el Bayern ha levantado este fin de semana en casa del Dortmund, 2-1, partido redondo en donde los bávaros, bueno, dan otra vez una muestra de quién es el mejor equipo de Alemania. Sí, cosas que mejorar, definitivamente, un partido amistoso que termina siendo oficial y claro que cuenta. Y qué mejor que además en la casa del Dortmund. Pero bueno, en este capítulo el día de hoy haremos una radiografía y un análisis completo de lo que será esta temporada, la plantilla, los fichajes, cómo están las cosas. Pero al ser un tema bastante amplio y bastante detallado, hemos decidido dividirlo en dos. El día de hoy, bueno, llegaremos a la mitad, así que espero que lo disfrutes. Pero bueno, sin más, vamos de lleno porque comenzamos. Ein Schuss, ein Tor, die Bayern, ei, 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 FC Bayern München. Wir singen und tanzen auf jedem Fußballplatz. Ein Schuss, ein Tor, die Bayern. Chicos, pues vamos de lleno un poco con lo que tú dices, Rafa. Creo que acabas de tocar un punto muy importante, ¿no? Porque la temporada pasada, bueno, evidentemente, como ya todos lo sabemos, el Bayern vuelve a ser campeón, vuelve a ser el dominador de Alemania, no solo por los títulos, gana la Pokal otra vez después de prácticamente 6 años, campeón de la Bundesliga, 89 puntos, 122 goles a favor, 36 en contra, una diferencia de más 86. Este, el 14º doblete de la historia, primer título de la Pokal desde el 2020. Kane con 61 goles oficiales gana la Bota de Oro europea con 36 goles en la Bundesliga, supera el récord de 55 goles de Lewandowski en una Sí. temporada, hablo en el global, no de la Ujú. Bundesliga. Y pues definitivamente es una temporada extraordinaria, ¿no? Y con eso no me refiero nada más como a lo maravilloso, sino que también una temporada que se sale de lo normal, de lo común y corriente. Ahora, aquí es donde me gustaría abrir el debate, ¿no? Porque el Bayern vuelve a ser campeón, vuelve a dominar Alemania, pero ¿dónde está realmente? ¿Termina siendo una temporada extraordinaria o, para muchos, es simplemente lo que se espera del Bayern? Abro debate, tome la palabra el que la quiera tomar. Bueno, me aviento al ruedo. Definitivamente sí es una temporada desde mi punto de vista extraordinaria. Tú acabas de mencionar todos los números, Gustavo, y la verdad fueron impresionantes, no solo a nivel Bundesliga, sino a nivel continental, ¿no? En Bundesliga fue a un dominio absoluto y realmente nos faltó la cereza del pastel que hubiera sido ganar la séptima Champions. Eh, Desafortunadamente hay otro equipo que también está muy embalado, el bicampeón, está muy bien entrenado y tiene muy buenos jugadores. Entonces, en ese nivel, pues errores puntuales costaron desde mi punto de vista la eliminatoria al Bayern y yo pienso que Company pagó un poquito el derecho de piso, llamémosle, en la máxima competencia europea en su segundo año. Eh, Desde el punto de vista de expectativas, yo pienso que un poquito ambas, fíjate, yo pienso que Bayern regresó a lo que todos esperamos y deseamos, que pelee estar como mínimo en las semifinales, ¿verdad? No necesariamente se puede ser campeón todos los años, pero este equipo con la tradición que tiene, con En la pelea. con el prestigio, con todos los jugadores que han tenido históricamente, yo creo que es un equipo para estar peleando en las semifinales definitivamente. Y bueno, con Tuchel lo hicimos y ahora con Company también, ¿no? Entonces, fueron diferentes formas de hacerlo, esa es la realidad. Con Tuchel, yo pienso que con un fútbol nada vistoso, rocoso y jugando mal, realmente llegamos a semifinales y con Company pues se da una sensación muy diferente, ¿no? Ujú. Y la realidad es que por un lado es lo que esperas, pero obviamente por otro lado, al no haber sido
contundente y consistente en las últimas temporadas, quitando las que ya mencioné, ¿verdad? De llegar a las semifinales, caer con, por ejemplo, con el Villarreal, con un Inter que realmente no era mejor equipo que Bayern, ¿verdad? Yo pienso que la expectativa pues también se superó de manera relacionada otra vez con lo que se había hecho quitando esas temporadas de Tuchel y la de Company. Yo creo que el Bayern superó la expectativa de alguna forma, pero yo pienso que en mucha la combinación de la forma que jugó Company y sobre todo el desempeño ofensivo que tuvo el equipo, considerando que Musiala no participó básicamente. Entonces, el tridente de Bayern fue impresionante, dominó y yo pienso que deja la vara muy alta, ¿no? Para esta temporada. Ujú. Sí, y aquí creo que vale mucho la pena, y por ejemplo, aquí quiero ir con Daniel, porque está toda esta parte, ¿no? En donde es una temporada extraordinaria, se rompen muchos récords y ya iremos hablando de eso, de cómo, sobre todo, cómo van a jugarlo, de qué implicación van a tener esos logros de la temporada pasada en esta. Pero creo que muy a menudo se da como por sentado el éxito que tiene el Bayern en Alemania. Y de estas 35 ligas que tenemos en total, pues prácticamente una tercera parte se han conseguido en los últimos 15 años, ¿no? Entonces, Daniel, en ese sentido, ¿verdad? Siendo como de esta camada, de esta generación más joven que cualquiera de nosotros, ¿cómo ves esto que ha hecho el Bayern, sobre todo en Alemania, ¿no? O sea, ¿lo consideras tú como algo efectivamente extraordinario, algo que es normal, algo que debería de suceder año con año, o sí lo vives con un orgullo distinto? Bueno, primero que nada quiero decir que me da mucho coraje el cómo se demerita diciendo, no, pues es lo que deben hacer siempre, porque siendo 18 equipos o 20 en algunas otras ligas, solo uno gana. Entonces, todo está puesto para que pierdas realmente. Y el Claro. hecho de ganarlo tan seguido es un gran mérito. Y yo creo que la temporada pasada fue demasiado espectacular. No creo que esta sea tanto a nivel de espectáculo, pero sí creo que puede ser mejor a nivel de juego. Y ojalá Muy de bien. resultados. Sí, Sí. bueno, esperemos sobre todo. Sí, Pero todo sí, esto, sí, dale. yo creo que si bien no hay que darlo por sentado, es cierto que pues todo indica que este debería ser el camino a seguir de aquí hasta que se acabe el fútbol alemán. Muy bien, muy bien. Y ahorita que lo dices, sí creo que vale la pena mucho distinguir como toda esta parte del espectáculo, ¿no? También, ¿no? En donde definitivamente este Bayern de Company me parece que desde su llegada prácticamente ha sido un juego que nos ha devuelto la alegría, ¿no? Las ganas de verlo. Va a ser interesante porque veremos si el ataque sigue siendo igual de espectacular. No sé, ¿verdad? Si estos récords conseguidos la temporada pasada terminen siendo un lastre, ya hablaremos de esto, o terminen siendo un aliciente, ¿verdad? Una meta ahora a volver a superar. Pero pues bueno, ya desde el inicio tienen que meter ahora 6 goles, por ejemplo, ¿verdad? Para ir Sí, superando la marca de la temporada pasada. O sea, ya es un tema interesante. Pero bueno, Rafa, hablando contigo, ¿qué tan dominante fue realmente este Bayern? No solo en Alemania, ¿verdad? Sino también en Europa. Y conectándolo un poco con lo que decía Enrique, ¿no? Porque ya llegamos a semifinales con Tuchel, pero por alguna razón las sensaciones no eran las mismas, ¿no? Era otro fútbol, pero también pues era otra manera de llegar y otra manera de jugar. Ahora, Ujú. aunado a esto, ¿qué tan dominante fue realmente este Bayern y qué significa haber ganado el doblete después de lo que venimos con estos otros entrenadores? Pues mira, el Bayern, que acaba de terminar la temporada pasada, gana todas las ligas del mundo. Todas. Liga donde lo pongas, todas. La Premier, todas. Las gana 2 veces, si quieres, con handicap. Así de dominante fue por la manera de jugar, por el grupo que formó Company, que ojo, hay que ver cómo ganó ese doblete, ¿no? O sea, lo ganó con
ese cuchicheo tras bambalinas de la directiva, de que no se llevaban bien, con el FC Hollywood, ¿no? Que de vez en cuando azota Múnich, pero también las formas en las que jugó fútbol. Y mira, ahorita, antes de que se me olvide, ahorita que hablaban de Tuchel y de Company, de las semifinales y de cómo llegan, yo siento que es un contraste muy lindo porque tú ves como el fútbol es diferente. O sea, el fútbol se puede ver, se puede jugar de muchas maneras. Llegaste jugando, el Arsenal te tuvo encerrado. En esos cuartos de final, en el Allianz, te tuvo encerrado. El Bayern creo que llegó el cabezazo de Goretzka al travesaño y el gol de Kimmich. Dos más a lo mejor, si me acuerdo. Unas tres oportunidades y ya. Fue todo lo que hizo y ganó. Entonces, siendo pragmático, que también lo pudimos ver en la Copa del Mundo, siendo pragmático puedes llegar lejos. No te asegura que vayas a ganar los títulos, pero te asegura que si conoces tu juego, puedes llegar lejos. Para mí es una lástima, Tuchel no encajó, nunca iba a encajar, entonces pues adiós. Y ahora con Company, tú podías ver que toda la gente realmente creía y decía, vamos a ganar la Champions. Incluso la gente de otros equipos lo decía, el Bayern es el contendiente número uno, el que único que le puede ganar al PSG. Y a ver, aquí también hablar de que no importa jugar tan bonito, conforme vas madurando y conforme vas viendo un proyecto, ya no importa tanto cómo juegues, sino que sepas cuándo jugar de ciertas formas. No tienes que ser espectacular los 90 minutos de las 35 jornadas, de las 18 jornadas que tenga la Champions, la Bundesliga, la Pokal. No, solamente tienes que ser efectivo. Y yo he visto un crecimiento en el fútbol de Company en el que ya sabe cómo medir los tiempos, cómo manejarlos. Ya se atreve un poquito más a hacer los cambios, que ojo, en la primera temporada no tuvo cambio. Su cambio en ataque era Müller y ya. Ponle, por decir algo. La Sí. temporada pasada, Lucho jugó todos los partidos, no tuvo ningún cambio. Entonces, también ver cómo ganaste esos torneos de tan larga duración, la poca al que traía muchísimos fantasmas, caer contra el Saarbrücken, creo, en penales, con tercera, de último minuto, Dios mío, que te remontara el Mönchengladbach, y ahora arrasando todos los partidos, remontando. Entonces, también ver eso que también influye mucho a quién le ganas. Que por ejemplo, yo creo que si el Bayern no le gana al Madrid en esos cuartos de final y le gana, no sé, al Liverpool o le gana al Benfica, nadie estaría hablando del Bayern y de la temporada que hizo en Champions. Se habla del Bayern, del Super Bayern en Champions, perdón, porque le ganó al Madrid. Y ya, es todo. Entonces, sí centrarnos nosotros en nuestro equipo, en el cómo se juega y en el proceso que estamos viendo nosotros. Para mí es un crecimiento exponencial lo que está teniendo esta temporada. Espero que se repitan los éxitos, pero honestamente no me importa cómo juega el equipo. Yo nada más quiero que Company aprenda que estos primeros 6 meses los puede gestionar de la manera que él considere pues la más pragmática, ahora sí, a lo Tuchel, porque la verdadera temporada o lo que de verdad se juega son los últimos 6 meses, los últimos 2 meses, que es donde tienes que llegar con todo. Y ya tienes jugadores que en la plantilla, si están sanos, esperemos, le pueden dar descanso precisamente, que es una queja que me encuentro mucho en redes de que la plantilla es muy corta. Y dices, bueno, o sea, si los directivos, si la temporada pasada lo viste, si ahorita estás viendo la cantidad de jugadores que tienes en la banca y que dicen que no son de calidad, o sea, Saibari, Bishop, Leonard, ese tipo de jugadores, ¿no? Pero acuérdense que no es por posición, ni es por roles, y es algo que afortunadamente los que vemos el fútbol de Company hemos visto cómo va evolucionando y cómo este equipo parece que no va, bueno, a lo mejor y tiene el mismo ritmo o mejor, pero si no lo mantiene esta temporada, pues la verdad es que tampoco pasa nada. Mientras sepa cómo jugar, en qué momentos, todo está perfecto. Mencionaste muchas cosas interesantes y algo que a mí en lo personal me tiene bastante harto es justo esta cuestión de la plantilla corta, porque son ese tipo de conclusiones que más que el aficionado, la prensa saca y Mm, que a partir de ahí se explica cada derrota, ¿no? sí. En lugar de hacer un análisis puntual de lo que fue un juego, recuerdo un podcast muy grande que es en inglés, que es el Gegenpressing Podcast, este podcast sobre la Bundesliga en inglés, en Mm, donde después de la gran temporada del Bayern y sobre todo después del gran partido que fue ese PSG contra Bayern,
La única conclusión fue, es que no había cambio. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible que después de que muchos medios masivos de comunicación bautizaron ese partido como el partido de siglo, la conclusión sea, es que faltaron cambios? No, no Sí. hay manera, ¿verdad? Y entonces también es importante porque no, una conclusión que funciona para explicar la derrota, entonces, ¿cómo explicas la victoria, no? Y es curioso porque también pareciera que este éxito que ha tenido el Bayern de Company viene a partir de tener esta plantilla compacta en donde todos entienden a la perfección su rol, ya sea el que esté sentado en el banquillo, el joven del campus o el aparente titular indiscutible, todos entienden ahí perfecto su función, su papel, su responsabilidad, y no hay chicos ahí que estén como metiendo grilla o haciendo complicaciones, ¿verdad? El mismo Jonathan Tah lo decía, que la temporada pasada le sirvió mucho todo lo que fue el verano en Estados Unidos, porque eso ayudó mucho como a hacer grupo. Y decía Ujú, que en esta ocasión la gira por Asia también había ayudado algo en ese sentido, ¿no? Entonces, también son factores que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? O sea, si ujú. el Bayern decide tener una plantilla de este tamaño, es con toda la intención, ¿verdad? Porque es una tendencia en donde tienes que tener ahora, al parecer, es algo así como 15 jugadores que están ahí peleando por una titularidad y el resto conformado por jóvenes y jugadores que estén ahí con la disposición de ocupar una o dos o hasta tres Ujú, posiciones diferentes, ¿no? sí. Entonces, todo esto es muy, muy interesante y al mismo tiempo quería como preguntarles ahora si en este sentido estamos ahora ya ante lo que es la consolidación definitiva del proyecto de Company o todavía es algo que, que estamos por madurar o que incluso a lo mejor ya pasó. Sí, yo siento que nadie se lo esperaba, la verdad, lo de la temporada pasada. Yo creo que ni el más positivo. O sea, por ejemplo, Ujú, muchos ujú. aquí criticamos la llegada de Lucho y dijimos que con un extremo nada más. Y pues ese extremo se puso el equipo al hombro cuando se necesitaba, ¿no? Entonces, yo, como te comentaba, lo relacioné mucho la otra vez con la llegada de Flick al Barcelona. De que nadie esperaba que en la primera temporada y precisamente con un equipo tan compacto, con una plantilla tan corta, que ahí sí le aplaudieron, curiosamente. Para eso sirven los medios a veces, ¿no? Sí. Con esa plantilla, pues hizo una de las mejores temporadas del club, llegó a semifinales de Champions, por una desconcentración quedaron terminando eliminados contra el Inter precisamente. Pero hay veces que el éxito te llega tan rápido que ahora la pregunta va a ser, y aquí venía con lo de la gestión, Sí. ¿cómo lo va a gestionar Company? ¿O cómo lo van a gestionar los jugadores de la temporada pasada ser top 2 top 3 equipos Sí. del mundo? ¿Cómo lo van a hacer ahora y no nada más en Bundesliga o en Champions, en la Pokal? Porque todo el mundo va a empezar a ver más al Bayern y todo el mundo va a esperar que precisamente como decía Enrique, mínimo 6 goles, o sea, 3 4 goles por partido. Y si se gana 1-0, uy, no pueden contra los de la Bundesliga. Sí, entonces es también como este relato que nos vamos a escuchar mucho, pero los que estamos conscientes de lo que es el equipo, pues nos vamos a centrar más en como en el background actual Pero que que sobre tiene todo la no plantilla. deja de ser también como un lastre, ¿verdad? Que aunque digan que no ven las redes Sí, sociales los jugadores, ¿verdad? Es algo que de alguna sí, sí, manera sí. u otra les llega. Y es algo con lo que también van a tener que lidiar de alguna manera esta temporada. Enrique, me parece que quieres decir algo. Ujú, No, yo nada más ligando lo que las dos preguntas o los dos temas que planteaste. Yo pienso que la percepción de tener una plantilla corta es en comparación a otras ligas, en particular desde mi punto de vista la Premier. Bien dicho, Allá sí. tienen 38 jornadas, tienen dos copas, no solo tienen una y las dos Sí. copas se juegan ahí a ida y vuelta. Entonces, ujú, tienen una mucho mayor cantidad de partidos al final del día y Y la necesitan Champions. más jugadores. Y claro, y algunos equipos están en Europa, ¿no? Champions, Ujú. Conference o Europa League. Entonces, sí requieren en ese caso posiblemente más jugadores. Realmente el Bayern, creo que Rafa mencionó, una liga de 34 jornadas con una copa de mata-mata, en realidad ujú. no tienes ese desgaste, ¿no? Que tienen otras ligas. Y lo que tú planteabas, Gustavo, en relación a si será el pico de Company o ya pasó, yo pienso que se está acercando al pico, ¿no? Ujú. Ha ido
implementando sus ideas y sí se puede ver el progreso que ha tenido de la primera temporada a la segunda, que fue muy notable. Y yo pensaría que no necesariamente lo tenemos que juzgar con los números en la mano para decir si Ajá. fue una mejor o no temporada. Yo pienso que tenemos que juzgar el tipo de decisiones que toma, no solo en el manejo de partidos, sino al plantear el partido, al iniciar, al elegir las alineaciones, al elegir los cambios, ¿no? Que ese fue uno de sus grandes pues áreas de aprendizaje en la temporada anterior. Mucho desde mi óptica, sobre todo la segunda, el partido de vuelta contra PSG, para mí lo manejó mal, en el sentido que yo sí vi, ahí sí me pareciera si hubiera un sesgo de decir, bueno, la plantilla fue corta, ahí podría haber cabido porque realmente usó a los titulares en el partido anterior y yo sí no les vi la misma energía, ¿no? En ese partido de vuelta. Sí, sobre todo no sé si haya tenido que ver, y ahorita que lo decía Rafa, como que empezaba a nacer una preocupación en mis adentros, toda esta cuestión de las remontadas, ¿no? O sea, porque ahí es donde lo mental entra mucho en juego, ¿no? Entonces, estar remontando partido tras partido, estar remando contra corriente constantemente, eso también te agota, no de una manera física, ¿verdad? Pero sí de una manera mental. Y no sé si a lo mejor esa pesadez del partido contra el PSG venga más desde ese sentido, ¿verdad? Porque aparte, entre semana tuvieron que remontar un partido en liga, no me acuerdo contra quién era el encuentro, y luego todavía tener que hacer la remontada otra vez contra el PSG. No sé si ese letargo que mencionas, que sí era algo ahí peculiar, vaya más por ese lado, ¿verdad? De tener que volver a remontar más que Sí, una Pero cuestión de fíjate, piernas, ¿no? fíjate que fue una seguidilla de partidos que el Bayern estuvo remontando. O sea, y eso Sí, también sí, casi muchos, todo el semestre. sí, precisamente, y precisamente eran como esas desconcentraciones y la crítica de que nada, no, nadie defendía y tal, pero pues ya ahorita con Brown y con estos jugadores en defensa, pues ya estamos viendo que se está manejando y con un Upamecano imperial, ¿no? Pero o sea, sí es interesante lo que mencionan. Sí cabe, por ejemplo, lo que mencionas de la plantilla corta ahí como, bueno, pues a quienes tenías, pero pues también tienes a Lennart y a Bishop lesionados. Entonces, Sí, Gnabry. ahorita precisamente como Enrique dice, sí va a ser más cuestión de las decisiones o de la gestión, que era lo que ahorita comentaba, ya no es de cómo estén jugando, sino cómo se va a gestionar todo este éxito que pues todos esperamos que se mantenga o que sea superior, ¿no? Sí. Sí, y también recordarlo porque lo decía Kroos ahí al principio de la temporada, creo que cuando se da la remontada contra el Unión Berlín, que creo que es la primera, que él decía en donde el remontar partidos, muchas veces la prensa lo cataloga como algo negativo, pero es todo lo contrario, Oh, güey. porque habla de un equipo que no pierde la concentración, habla de un partido, de un equipo que no baja los brazos, que sigue intentando, que sigue metido también en su estrategia. Y que además también creo que fueron muy pocas veces dentro de estas remontadas en donde veíamos un Bayern desesperado mandando nada más centros al área, ¿no? O sea, Sí. siempre vimos a un Company como muy seguro de su plan y que a pesar de ir perdiendo, seguir como apegado a la estrategia y le terminaba dando la vuelta, ¿no? Eso Ujú. era muy sí, interesante y es muy valioso. sí, si bien es cierto y coincido con lo que dices, también para mí el tener que remontar es un síntoma de que a lo mejor de inicio tu planteamiento tuvo alguna falla o el equipo tuvo alguna desconcentración y por eso cayó abajo en el marcador, ¿no? Salvo que sea obviamente un golazo o una jugada que también el rival cuenta, ¿no? Pero yo pienso que también hubo eso en la temporada anterior y se maquilló porque justamente lo que acabas de decir, ¿no? El equipo nunca cayó en desesperación y pudo remontar, pero yo pienso que ese es otro síntoma. A mí no me gustaría ver tantas remontadas, ¿no? Sí me Sí. gustaría ver algunas puntuales, me encantaría una en Champions para dejar al PSG eliminado de último minuto, por ejemplo, pero no quiero ver tantas de manera sistémica. Yo pienso que entre mejor gestione Company y los mismos jugadores cada partido, veremos en teoría menos remontadas. Sí, Yo y de hecho creo, también, dale, Daniel, dale. sí, perdón. Yo creo que esto también se puede hilar con lo que hablamos hace ratos, porque no se puede demeritar el hecho de el deber del Bayern es ganar la Bundesliga, cuando se le pone mucho hincapié a la Bundesliga desde el club.
porque poner a los titulares a jugar en la liga teniendo el partido de Champions es algo que otros equipos no hacen, o al menos se habla que no hacen, como por ejemplo el propio PSG, y de ahí viene la importancia que le da el club a la liga local. Sí, es que fíjate que qué bueno que lo dices, porque sí, es una cosa como muy curiosa, ¿no? Es como todo un fenómeno en donde por un lado tenemos todos los estadios llenos de Alemania, en donde nos habla justo como de todo ese valor que se le da a la Bundesliga, y no hablo del Bayern nada más, no hablo nada más de los directivos del Bayern, no hablo de a lo mejor del terco de Uli Genes, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice la gente, ¿no? Y pues ahí hay un contraste, ¿no? O sea, porque si la Bundesliga no importa, entonces, ¿por qué tenemos el Allianz lleno cada 15 días, verdad? ¿Y por qué desde el inicio de la temporada ya tenemos todos los boletos vendidos? Por ahí nos decían en los comentarios que era porque los boletos están baratos. Bueno, o sea, eso no tiene absolutamente nada que ver, ¿verdad? El hecho de que los boletos estén baratos es una consecuencia de cómo los aficionados son quienes gobiernan en esta liga. Ahora, Exactamente. ahí es una cosa curiosa, ¿no? O sea, porque luego sucede y forma parte de esta globalización en donde al final el club termina llegando a las masas a través de la Champions, no a través de la Bundesliga, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Y entonces es esa paradoja en donde entonces la prioridad del aficionado termina centrándose en la Champions, porque la Bundesliga pues es una liga que muchas veces el aficionado no ve, ¿verdad? O sea, no le interesa, o sea, pero no le interesa no porque no sea buena, sino porque muchas veces no tiene ganas, no tiene tiempo, y lo único que le interesa es ver ese partido en donde hay un pique con sus amigos, ¿no? Por ejemplo, lo hablo en lo Así personal, es. en donde amigos que le van al Real Madrid, le van al Barça, le van al United, pues entre semana cuando juega la Champions es cuando tenemos pique, ¿no? A lo mejor cuando juega la Bundesliga, pues nadie me pela, ¿verdad? La tengo que ver yo en solitario. Nada más Pero, cuando pierde el Bayern sí te mandan mensaje, ¿no? claro, ahora, un poco con todo esto que decíamos y para cerrar y darle como paso al siguiente bloque, esto que decías, Enrique, ahorita de estos primeros goles, una frase que se me quedó como muy pegada y que quiero seguirle dando lugar a lo largo de toda esta temporada, es cuando Company decía que muchos de los goles no vienen por errores defensivos, sino más por problemas en la posesión, en donde el tema es que hay veces en donde un jugador como que lo quiere demasiado. Y no sé si algo tenga que ver, y aquí entro un poco en el terreno de la especulación, en esas ganas del jugador de querer ir ganando desde el minuto uno, de querer salir a golear, y que por ese ímpetu termina cometiendo errores en la circulación. Lo vimos, por ejemplo, ahora contra el Heidenheim, en donde de repente Felipe Chávez, por ejemplo, agarraba la pelota, quería quitarse a uno, a dos, terminaba perdiendo la pelota en zonas complicadas. Y no es ninguna crítica contra el joven, ¿no? Sino que síntoma un poco, pues, del propio ímpetu, ¿no? Entonces veremos, ¿no? Si ese ímpetu por querer romper los récords, querer anotar tantos goles, no termina ahí siendo un parte del problema que estuvo ahí la temporada pasada. Enrique, no sé si querías decir algo. No, bueno, ahí es donde tienes que ver la mano del entrenador, ¿no? Y convencer a Exacto. sus jugadores de que lo que tienen que hacer es estar concentrados los 90 o 95 minutos que dura el partido y que si repiten lo que hacen seguramente en los entrenamientos, van a tener oportunidades de ir adelante y ganar los juegos. Y eso es ahí donde yo veo y quiero ver el crecimiento de Company como entrenador, ¿no? Y como personalidad se me hace increíble, maneja muy bien a la prensa, tiene muy buen diálogo con los jugadores, etcétera. Y incluso con la directiva, yo creo que ahorita está casi en un pedestal, pero ese tipo de decisiones tiene que seguir mejorando, eso es lo que yo espero de él. Fíjate, Gustavo, ahorita que Dale. mencionabas esto del que lo quiere demasiado, esto se me quedó muy grabado porque fue en respuesta a lo que dijo Bischoff tras un Sí. partido. Ajá, sí, que dijo de que no, pues después voy a hablar con Bischoff, ¿no? Sobre esto, que él tiene su opinión, él lo ve desde el campo, yo lo veo como entrenador, pues vamos a dialogar. Y precisamente esta pretemporada, pues yo sí soy muy seguidor de Tom por el juego que tiene. Y me di cuenta de que la temporada pasada, tras esos goles contra el Freiburg, como que empezó a tener este juego como más hacia adelante, más como de intentar, de querer habilitar constantemente a todos arriba y perdía muchos balones. Y esta pretemporada,
no sé si por el rival, aquí también vamos a especular un poquito, pero su juego ya era más como de que, bueno, no puedo pasar, no voy a intentar un trazo de 30 metros al espacio para Lucho o para Mike o para quien sea, que lo intentaba y le salía, ¿no? Pero como que ya reculaba un poquito más, entonces, desde mi percepción, al ya no intentar eso, yo siento que sí se ve la mano del entrenador y seguía siendo un juego fluido, seguía siendo un juego Sí. de toque así y pues tuvo una gran pretemporada, entonces puede ser que a lo mejor y sí funciona nada más ese tipo de comunicar, de hacer que los jugadores vean como otra forma en la que pueden exponer su fútbol. Sí, sobre todo porque la temporada pasada creo que el tema de las individualidades fue algo que hizo brillar mucho a este Bayern. Y no sé si a lo mejor la apuesta de Company en ese sentido, lo que veamos esta temporada, es un Bayern no menos espectacular, pero sí más equilibrado. O sea, un poco como tú lo decías, ¿verdad? Un Bayern que intente regular más, que sea más equilibrado, pero no por eso menos fluido, ¿verdad? O sea, en donde sí va a circular la pelota, va a tener esa circulación rápido, los movimientos, este desorden, pero a lo mejor no va a tener, por ejemplo, estos pases largos de Bishop, ¿verdad? O carreras desesperadas al espacio, etcétera, ¿no? En donde terminen en pérdidas de balón innecesarias. Bien, chicos, pues vamos al siguiente bloque, que es el tema del campus, un tema que ha sido muy interesante en estas semanas, que además aquí, pues bueno, sí le dedicamos su espacio, sobre todo por la infraestructura ahí que ha ido cambiando, los frutos que han tenido. Y vamos a hablar aquí de los chicos que vienen de atrás, ¿no? Porque pues durante la preparación hubo definitivamente una presencia bastante importante de jugadores jóvenes alrededor del primer equipo, prácticamente este en el primer partido que se tuvo ahí contra el Wiesbaden, pues el 11 titular era el 11 del campus, estaba Dante ahí en el banquillo, ¿verdad? Y entonces, una pregunta así directa para empezar este segmento. ¿Quiénes son los jóvenes que realmente tienen posibilidades de llegar al primer equipo en esta temporada? ¿Quiénes están ahí en luz verde? ¿Quién les llenó el ojo? ¿Quién les interesa? Este, y igual a lo mejor poniéndolo a la par de a quién los ven como en el primer equipo y a quiénes otros a lo mejor cedidos. ¿Qué podrían decir de esto? Bueno, yo brevemente, y a pesar de que no es un producto netamente del campus, ¿verdad? Pero lo voy a incluir. En Diaye me parece que va a tener una oportunidad de quedarse en el Bayern. Otro que me ha llenado el ojo, Cardoso, yo pienso que ha hecho las cosas bien. No sé si para quedarse, la verdad no lo sé, pero es interesante. Tim Binder también, sobre todo en el último par de partidos, ha hecho bien las cosas, pero todavía se le ve verde. Yo pienso que a él todavía no le toca la oportunidad. Eh, y el que a lo mejor a mí me ha decepcionado un poco y yo pienso que es el área donde necesitaríamos tener un buen refuerzo es Ibrahimovic. Se me hace que algo le falta, ¿no? Tiene condiciones ciertamente y ojalá las vaya mejorando, pero de todos, pues es el que ha tenido más exposición, ha tenido ya varios préstamos. En el último con Heidenheim no le fue mal y por eso regresó al Bayern y está teniendo una oportunidad, pero me parece que por ahí lo veo un poco flaquear. Yo sé que a Rafa le gustan más otros los defensas, entonces le voy a dejar a él que A hable de ver, otros candidatos, pero a mí son los que me llenaron el ojo media y delantera. a ver, Rafa, ya estás convocado a dar la Mira, clase. pues Cátedra. asomo de inicio. Yo creo que se tiene que quedar en el Bayern, en el campus. No porque sea malo, ni mucho menos, pero pues porque al ser un delantero con 16 determinadas, años, sí, 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 al ser un aparte. delantero con condiciones físicas y técnicas, pues bastante buenas, la verdad es que se tiene que quedar para seguir desarrollándose. Cederlo ahorita para mí sería un error, está muy joven todavía, incluso si es un equipo de la Bundesliga 2 no va a tener los minutos, no va a tener la continuidad ni Eh, el desarrollo. Entonces, ¿De como quién? Oye, con Rafa, calma. eso es Dime. una pregunta. ¿Lo ves como a Somo como un talento en observación o como un jugador 100% de la liga regional?
No, de talento de observación, por supuesto. O sea, Ok. no se puede ir ahorita porque tiene que seguir desarrollándose por el potencial que tiene. No lo Sí, vas a, por la es liga como, regional me refiero al Bayern Amateur, ¿no? O sea, como oh, a nada, esa sí, que parte. se quede ahí. Sí, que se quede Ok. ahí. Por ahorita, por ahorita. Tiene mucho para desarrollarse todavía. Tiene 16 años. De hecho, el partido del Aston Villa contra el PSG, el delantero que mete gol, igual, no, 17 años, 1,93, medía lo mismo, en las mismas condiciones, pues. Y te pones a pensar, mira, si Unai Emery lo metió y salieron luego todos de que, ¿por qué Company no lo va a convocar? Son diferentes circunstancias. O sea, Emery no tiene ahorita un delantero. Asomo tiene enfrente a Harry Kane y a Saibari, por ejemplo, a Ibrahimovic también, entonces con calma. Tim Bender tiene que salir cedido, eso sí o sí, Ok. porque él, por ejemplo, ya tiene las condiciones, necesita explotarlas, necesita competición. Para mí, Wisdom Mike viene regresando de lesión, entonces en el campus todavía. Rafa, y Car nada más, perdón por interrumpirte, pero para agregar algo, sobre Ajá, todo de contexto para la gente que nos escucha, que lo habíamos mencionado y a lo mejor hay gente que esto no lo escuchó cuando hablamos sobre el campus. Recordar que el Bayern Amateur o el Bayern 2 juega en la cuarta división alemana, que es la Liga Regional de Baviera, que es una liga estatal, pues prácticamente una liga amateur. ujú, Y entonces cuando hablamos de ceder a un jugador, pues nos referimos a que es un jugador que ya no está para jugar en la liga regional, pero que todavía no está listo para el Bayern, a lo mejor, lo que tiene mucha competencia, entonces que necesita pues un salto intermedio, ¿no? Y ahí es donde aparece la necesidad de una cesión. No porque nos queramos deshacer de él, ¿verdad? ajá, Sino la cesión es como parte de su desarrollo. desarrollo. Quería para aclararle esto al que nos escucha nada más, ¿no? Pero Sí, 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 porque adelante. la gente va a pensar de que, oye, Sí, pero si es tan talentoso, ¿por qué lo sí, quiere ceder, exacto. no? Ajá. Sí, Sí, exacto. y Cardoso para mí ha sido de lo más destacado, yo me lo quedaría, la verdad, no va a tener muchos minutos, pero si él asume ese rol, pues bienvenido sea, ¿no? Que de hecho no sé si Cardoso sea producto del Bayern World Squad, Sí. del que estuvo con Roy Mackay, es una historia increíble, la verdad, Eh, eh, talentazo. Eso le da un giro muy, muy Sí, especial y le da validez a ese ejercicio, también a eso. Exactamente, que no Sí, es tan viejo, no es tan nuevo, pero pues se ven que va sacando joyitas. Y sobre todo en la defensa, pues Pavlic, que para mí es un jugador que me gusta mucho. Rocco Mijatovic, él me llena mucho el ojo, pero viene también de una lesión de larga duración. Y pues el que acaba de renovar hoy, ¿no? Casiano Kiala, que parece que a Kiala. Company le encanta, que tiene condiciones muy buenas. De esos tres, yo ahorita me quedaría con Pavlich. A Kiala yo todavía lo tendría como desarrollándose y en enero una sesión para unos 6 meses después de que retome ritmo. Pero ahorita para el primer equipo, Cardoso, te diría. Y se asume el rol de que va a jugar como banca de Ibrahimovic, de Lucho, de Olise, de Leonard. Sería el único que yo subiría por el espacio, pues por los lugares que tienen que reforzar. Y que no sé si haya sido porque se les está olvidando o porque a lo mejor no les ha llenado el ojo, pero también tenemos allá a Wisdom Mike, que estuvo lesionado, pero que ya está Felipe. de vuelta, ¿verdad? Pero que también en el primer tramo de la temporada pasada fue bastante interesante, ¿verdad? Verlo por Sí, ahí. más que nada por la lesión, como para que Ujú. retome ritmo también. Y lo mismo, o sea, el salir cedido en enero, para mí. Daniel, ¿tú qué dices sobre todo esto? Ahorita que dijeron lo del Bayern World Squad, no sé si ya lo vieron, pero salió una noticia de que un joven de la cantera de Tigres, me parece, De está a Monterrey, pruebas con ¿verdad? el De Bayern. México. Sí, 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 sí. O sea, ahí a ver cómo le va. Pues a mí me gusta, hablando de lo que me gustaría, no de lo que creo. Sí, A mí sí, me claro, gustaría adelante. que Felipe Chávez se quedara, aunque yo Ok. creo que esa es la posición en la que menos minutos se pueden tener ahorita, ya con las cuatro plazas ocupadas de Pavlovich, Kimmich, Bishop y Vara. Me gustaría que se quedara, porque es un jugador que yo creo que ya está como para demostrar. Y en el último préstamo no le fue tan bien, pero sí, yo le he visto demasiadas cosas en los pocos minutos que ha tenido. Y de los demás, la verdad, yo creo que ya todos están, no se puede ceder a todos, claro, pero ya todos están para el ruedo.
para ver Sí. qué son capaces. Y es interesante, ¿no, Daniel? Y a ver qué opinan el resto, porque muchos de estos jugadores también, si brillan, es porque lo hacen dentro del contexto Bayern, ¿no? Creo que algo que me parece muy importante y de alabar de todos los jóvenes que han levantado la mano y que creo que el único que no entra en esta categoría es justo Ibrahimovic, y me parece que por eso es que no te gusta, Enrique, es que todos salen con mucho ímpetu, con mucha seguridad, son Ujú. muy valientes, intentan, se sacrifican, no dudan al momento de estar ahí en el campo teniendo 16, 17 años, es una locura. Y curiosamente, no se le ve eso a Ibrahimovic, ¿verdad? O sea, transmite ciertas dudas, transmite cierto nerviosismo, como que no encuentra su lugar, no encuentra su espacio, ¿no? Y que es curioso porque pareciera que como que esa camada generacional, los Paul Banner, los Ibrahimovic, todos están Ujú. caracterizados un poco por lo mismo, ¿no? Donde está el talento no lo cuestionamos, sino que es más la forma como de encarar los partidos, los sacrificios, los uno contra uno, el solo contra la portería, todo eso, ¿no? Ahora, tomando todo esto en cuenta, es un tema interesante porque, pues todos estos chicos que estamos mencionando ahorita tuvieron ya todo un verano, 30 días, 40 días prácticamente, en dinámicas de primer equipo. Pero todos ellos que no fueron contemplados o que no serán contemplados, pues les tocará regresar a lo que es la Liga Regional de Baviera, ¿verdad? O Ujú. sea, de estar un verano en la élite, en el Bayern, jugando con Kane, con Lucho, con todos estos chicos, ¿verdad? Pues bueno, les tocará de alguna manera decir adiós momentáneamente y regresar a la cuarta categoría del fútbol alemán. Entonces yo lo que les quiero preguntar es cómo afecta eso a los chicos, ¿no? ¿Cómo les afecta eso a los jugadores? ¿Cómo hacerle para que eso no sea visto como un retroceso, sino como parte de un proceso? ¿Es parte normal del proceso o demuestra que al final el salto entre el campus y el primer equipo sigue siendo demasiado grande? ¿Qué dicen de todo esto? No hay ningún equipo en el mundo en el que, bueno, uno, dos, ponle el Ajax y el Barça, ¿no? Pero no hay ningún otro equipo en el mundo que pues usa a los canteranos de 16, 17 años, o sea, los que juegan en la tercera división inferior de, ya ves, por ejemplo, la Premier que tiene como 6 divisiones de inferiores, no hay ningún equipo en el mundo que de 15, 16 años te suba al primer equipo, por más talento que tengas. Ya hemos visto muchos casos que se terminan apagando en ese proceso. Entonces, yo creo que a pesar de ahorita del término que he usado tanto de la yamalización, muchos futbolistas jóvenes y sobre todo ahorita con el Bayern, ven las oportunidades que pueden llegar a tener. Y si, por ejemplo, esta estructura de Son Buchner, de Maric, de los del grupo RB, pues a lo mejor como los manejan allá, como es, pues tienen su proceso, van compitiendo a poco con algún club ahí, hermano o algo así. Ya es que ahorita el de Zurich Grasshoppers ya canceló, entonces a lo mejor buscan otro equipo en otra liga para empezarlos a desarrollar, para darles juego, todo eso. Los jugadores va a depender también mucho de la madurez que tengan. Hay muchos que empiezan así, Sí, eso es, este, eso es muy importante. todo eso, entonces va a depender también de lo que ellos quieran. Por ejemplo, Irancunda es un caso en el que le quedó chica la Regional Liga, dijo, yo quiero salir cedido, no me vas a usar, bueno, me voy, una temporada en la segunda división de Inglaterra y es en el Sporting de Lisboa. Entonces, pueden ver los jugadores también eso de que del campus está Lennart Karl, está Pavlovic, hay jugadores que han salido recientemente y en el pasado y que han tenido oportunidades, siempre y cuando pues tengan la calidad, primero que nada, que siento que todos estos muchachos la tienen, pero sepan cuál es el camino y que tengan la paciencia, primero, las aptitudes y también pues esas ganas de estar en el Bayern, o a lo mejor, y es muy respetable no hacer carrera en el Bayern, pero pues sí dar su máximo aquí para poder dar el salto que quieren, ¿no? Entonces, pues sí, yo siento que más que nada son esos principios, pues respetar el proceso, creer en el proceso. Sí, y yo para aunar a lo que tú estabas diciendo, Rafa, definitivamente hay un mar de diferencia entre la Regional Liga y el primer equipo y Sí. así debe ser. O sea, Ujú. estás hablando de la élite mundial y estás hablando de uno de los mejores 3, 4 equipos del mundo, entonces los estándares son altísimos y estos jugadores jóvenes
tienen que entenderlo, tiene que haber un trabajo también de coacheo, de Sí. psicología, ¿no? Para que ellos, los Ujú. que sepan que no todos se van a quedar, y yo pienso que lo saben, ¿no? No Ujú. todos se van a quedar, algunos van a tener que regresar para retomar su camino, y como tú lo mencionabas, otros van a tener que tener ese apoyo para replantear cuál va a ser su futuro, si va a ser dentro o fuera de Bayern, ¿no? Eso, Así es. pero esa es la realidad, ese es el día a día, ese es lo que pasa en los equipos top, ¿no? Ujú. Sí. Tú, Daniel, ¿qué onda? ¿Qué opinas? Es que la verdad estoy muy de acuerdo con lo que dijeron. Sí, creo que es un proceso por el cual se tiene que pasar y pues están en ese proceso tal cual, están en ese camino, entonces hay que darles tiempo ahí. Sí. Será cuestión de eso nada más. Y creo que tú y yo coincidimos, Daniel, a pesar de que no es formado en el campus en Diayé, yo pienso que a ti y a mí nos ha llenado el ojo desde hace tiempo, Sí, sí, y, sí, es, sí. y me Sí, que gustaría ya fíjate, verlo, ¿no? Es más seguido. fíjate, qué curioso porque en la pretemporada yo sí vi que, por ejemplo, específicamente en Diayé, se le iban muchos balones, o sea, en esas ganas como de llevar la pelota arriba, precisamente lo que hablaba Gus hace rato, pues perdía muchos balones y se daban las contras, sobre todo contra este equipo surcoreano. Entonces, pues sí, nada más ver qué cosas y también lo han usado de media punta, de contención y hasta de lateral derecho. De O sea, lateral, ajá, sí, precisamente es tan ahora sí que una gema en bruto y su crecimiento ha sido tan exponencial que pues vamos a ver cómo Company lo termina usando durante la temporada. Hay algún parche, bueno, no parche, pero pues sí ese jugador multi que puede hacer muchas cosas como lo fue Bischoff la temporada pasada, ahora lo podrá hacer en Diaye. Vamos a ver si funciona. Y sí. retomando los temas que Gustavo había planteado, Daniel, ¿tú qué piensas que puede ser el jugador joven de la temporada? Ya Rafa mencionaba un poquito a Cardoso, pero ¿tú quién piensas? Es que yo creo que siendo realista tendría que ser, bueno, quitando a Lennart, que no sé si está ese comodín todavía de decir Lennart Caro, pero quitándolo a él, pues yo creo que sí tendría que ser Ndiaye porque es el que está puesto para tener más minutos de los jóvenes. Ujú. Sí, totalmente, totalmente. Pues vamos a ver qué onda, vamos a ver qué pasa. Al final, vamos a ver cómo lo gestiona Company, porque por ejemplo viene un FIFA en septiembre que es de 4 partidos, me parece. Entonces, pues sí, vamos a ver cuántos minutos tienen nuestros jugadores y a ver qué va en día también, porque de ir nada más de sparring terminó en la Copa del Mundo. O sea, entonces Claro. vamos a ver que otros jugadores jóvenes empiezan a tener como más minutos, más convocatorias. Ya ven que, por ejemplo, Bischoff y Carroll terminaron en la sub-21 de Alemania también jugando en fechas FIFA y decíamos, no, lo bueno es que no se van a lesionar y pues tuvieron minutos y aumenta el riesgo. Entonces, sí, ese tema de las lesiones también combinado con lo de la plantilla corta, como que también es un tema que sigue asustando a mucha gente, pero pues vamos a ver, ojalá no se. Hay que ver cómo sale la apuesta porque se dejó ir a Seco para mantener a Vara y que Ujú. tuviera ese crecimiento. Hay que ver cómo se da ahí. Yo Sí, pienso que ojalá lo vea. va por buen camino, pero en lo que Gustavo resuelve su problema de audio. Me parece que ya o no. Oh, A ver, perfecto, ya, Sí, sí. ya estás listo. Muy bien. Pues de hecho, o sea, adelante, ¿verdad? Perfecto. Yo iba a mandar ya el tercer bloque, que era ahora hacer como un semáforo de la plantilla. Y la pregunta que va a ser como la vara de medir es si tenemos mejor equipo que hace un año, ¿no? O sea, yendo como posición por posición o línea por línea, haciendo un semáforo para ver si en comparativa de la temporada pasada estamos igual, mejor o, ¿por qué no poder decirlo también, peor que hace un año? Curiosamente, el análisis que hacían los del Gegenpressing podcast, este podcast que pues es importante, de inglés, decían que las líneas en ataque son peores porque el análisis era este, para que se rían ¿Qué? conmigo. Que Neuer, no, perdón, Kane, Lucho y Olise son un año más grandes. Órale. Bueno, y todo el resto de los jugadores de todas las otras ligas también, entonces no.
No hay Eso, nada. sí, así es. ¿Son, Eso era son el anti, son comentario. anti-Biden en ese podcast o qué onda? Sí, curiosamente el chico que lo dirige, digo, es muy buen podcast, la verdad, pero son anti-Bayern. El chico que lo dirige, de hecho, es del 1860. Y Entonces, bueno, pues ya desde ahí, ¿verdad? Pero sí, pero bueno. Digo, un poco de ligereza, ¿verdad? Para reírnos aquí con esto. Entonces, vamos a la portería, al tema favorito aquí de Enrique y de Carlos, que bueno, ahora Carlos no nos acompaña, pero seguramente, digo, para darle su opinión, lugar a su opinión, el crítico de Neuer, no solo de Neuer como tal, sino de la directiva, de todo lo que hay ahí. Pero, ¿cómo pondrían el semáforo en portería? Neuer sigue siendo indiscutible, semáforo en verde, semáforo amarillo. ¿Qué dicen por ahí? Mira, yo sé que Neuer va a iniciar de titular. Creo que ha quedado claro en las últimas, en los Sí, sí, sí. amistosos, ¿verdad? Company confía en él ciegamente y le tenemos que dar el beneficio de la duda a Company, ¿no? Él lo ve todos los días, él platica con él entrena con él, entonces, pues, si no ve que Urbig está listo todavía, es pues por algo, ¿no? Entonces, ahora, de ahí a que nos sintamos eh, con una gran certeza, yo pienso que, pues, no. Neuer es una leyenda, es posiblemente el mejor portero de toda la historia, pero ya no es el Neuer de no solo hace 5 años, sino ya no es el Neuer de antaño, ¿no? Y para mí es la posición más difícil de cubrir en este equipo porque Neuer en realidad no es solamente un portero, él tenía una función doble, ¿no? Es el primer organizador del equipo, además de ser el que responsable de la portería, él era el primero que veía por dónde se iba a desarrollar la jugada y obviamente su técnica y su calidad y su visión le permitían iniciar muy atinadamente la gran mayoría de los avances desde atrás. Entonces, eh, posiblemente Urbik no esté, o no posiblemente, seguramente no está a ese nivel. Y yo pienso ahí tengo una duda en la portería. Me gustaría que a Urbik le dieran la Pocal. Me gustaría que Company se la jugara a decir, él va a ser mi portero en la Pocal, como lo hacen muchos entrenadores, entre ellos Guardiola, lo hizo muchas veces en España y en Inglaterra, le da a su portero suplente, entre comillas, le daba alguna otra competición o competencia. Entonces, me gustaría que Company hiciera eso para saber realmente qué tenemos en Urbig, ¿no? Porque se habla de que tiene buenas hechuras y se ve, pero no ha tenido consistencia, no ha tenido regularidad todavía. Entonces, yo pienso que ese nivel de responsabilidad falta para realmente asimilar qué tenemos en Urbig, ¿no? Entonces, ¿qué color le pones al semáforo tú, Enrique? Yo le pondría amarillo. ¿Amarillo? O sea, ves la portería peor que la temporada pasada, ligeramente. Pues la veo más o menos igual, la verdad, Ok. no. Fíjate que digo, darle también lugar, ¿no? A que el último tramo de la temporada Neuer estuvo batallando mucho con lesiones, ¿no? Ahí como que había molestias del gemelo. Y que es interesante, ¿no? Porque como que creo que en los últimos años, últimos 2 años, creo, o 3, como que el club ha sido como que más, no sé cómo decirlo, pero como que más privado, por decirlo así, que esa no es la palabra que quiero utilizar, pero con el tema de las lesiones, ¿no? Digo, por ejemplo, tenemos el caso de Musiala, que no lo hablaremos hoy, pero en donde no se expone mucho lo que tienen los jugadores, ¿no? Y como que discreto. sí, es más Reservado. discreto, sí, 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 y que no sé si mismo Neuer haya jugado con molestias todavía durante el Mundial, no como una justificación ni nada, sino como señalando que no es como antes, ¿verdad? En donde incluso se daban hasta fechas en donde iba a regresar ya el jugador. Ahora dicen, pues tiene una lesión en el gemelo, no dicen qué es Simón. y que pues va a estar ausente el tiempo que sea, ¿verdad? O sea, así tienden a ser ya los comunicados prácticamente de un renglón, pero que ha dado buenas actuaciones, Neuer en la pretemporada, ¿no? Nos salvó ahí contra el Aston Villa, si no mal recuerdo, que aquí lo platicamos, Rafa. Pero bueno, Rafa, Daniel, ¿ustedes cómo ven el semáforo ahí en la portería? Tú, Daniel, adelante, por favor. Sí, yo creo que es que yo creo que, bueno, partiendo de la base que la temporada pasada es verde en automático, ¿no?
pero yo la pondría en amarillo igual que esta, porque yo Bien. creo que pues es que Neuer está ahí y es lo que es y dejó sus últimas obras de amor en el Mundial también, en esa tanda de penaltis, pero pues parece todo indicar que aparte ya esta es la última temporada y hay que ver, como dice Enrique, qué es lo que tiene Urbi, cuáles son sus papeletas. Yo creo que lo va a hacer bien. Y como creo que va a tener más participación, creo que es un amarillo, pero un poco más verde que la temporada pasada. ¿Y tú, Ok. Rafa? Yo verde, Sí. mientras se cumplan ciertas condiciones. A ver, ¿cuáles son Una, esas? es que había de dos. Ahorita escuchando a Daniel se me olvidó, me puse a pensar, sí, cierto, es que A pues ver, Neuer es Neuer, pues, pero mira, Urbi ya atajó en unos cuartos de final de la Champions contra el Inter. No le sí, pesó, no lo hizo bien, no lo hizo nada, mal, sí. hizo lo Ujú. que pudo, ha tenido buenas actuaciones. El tema es la regularidad, tanto para Neuer como para Urbi. Si Neuer empieza, ¿cómo vas a usar a Neuer? Lo vas a usar en los escenarios estelares únicamente, lo vas a cuidar para esos partidos, va a ser tu número uno para los partidos claves de la temporada o va a ser tu número uno toda la temporada. Ahí tienes que empezar a ver porque las lesiones ya son un tema. No puedes estar usando, si va a ser tu número uno, con el historial de lesiones que tiene Neuer, con las molestias, con la edad, con lo que tú me digas, con los reflejos, ponle que por temporada dos mínimo va a tener, que se le van a ir. No, Neuer te da lo que nadie más te da, Urbi está en proceso de aprenderlo, que es tu líbero, es el tipo que por él puedes jugar con la línea tan adelantada. Sin Neuer habrá que ver cómo sería una temporada, habrá que asumir ¿cómo dices tú? El terreno de la especulación, gracias. Mm. La especulación, cómo sería una temporada completa con Urbi. Sí, entonces, todavía no la tenemos. Afortunadamente, tenemos dos porteros que pueden ser titulares. Entonces, yo confío en que Company nos va a gestionar de la mejor manera. Para mí es un verde de cajón con esas condiciones específicas. Y ya. Aquí como estamos justo ya en el terreno de los clips que revisitaremos el próximo año y que les pondré cuando termine la temporada, Los pues retratados. sí, yo me voy a lanzar de nuevo y yo voy a poner un verde, pero un verde fosforescente, porque No. a mi parecer, veremos un Neuer más sano, pero al mismo tiempo más inspirado, encarando su última temporada. Y del otro lado, un Ulrich que a mi parecer ha demostrado que está a la altura y listo para ser también el titular indiscutible, no solo del Bayern, sino también de Alemania. Así que en ese sentido creo que la portería es de lo más sólido que tenemos. Verde, dice aquí el optimista. Bueno, vamos a la central ahora, también un tema un tanto complicado, sobre todo ahí, porque, pues bueno, sé que, por ejemplo, Kim Min-jae, sobre todo un jugador que de repente genera como que divide opiniones, ¿verdad? En ese sentido, y creo que es una de las posiciones en donde al mismo tiempo se habla que luego a lo mejor puede estar como que mal o pobremente respaldada, ¿no? En el término en cuestión de suplencia. ¿Cómo ven la central? Digo, que termina siendo pues la misma, ¿verdad? Que la temporada pasada, pero tenemos también a Ito, tenemos también a Stanisic por ahí que podría ocupar esa posición. No tenemos a Goretzka, que en su momento pudo haber jugado también por ahí, aunque sea en momentos de rotación, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo ven ahí el semáforo? Pues mira, Goretzka ni como suplente porque no tiene equipo todavía. Y Empezando, ¿no? qué curioso, Qué ¿no? raro, qué Porque, raro. y no lo digo mal, ¿eh? Porque se le ve bastante tranquilo, ¿eh? O Mm, sea, A lo mejor no ya lo tiene algo ahí veo. y está disfrutando vacaciones. Sí, 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 sí. quién sabe, quién sabe. Pero verde, verde de cajón, eso también. Una, porque está Upamecano. Dos, porque tienes a tres potenciales centrales de reserva, que son Ito, Stanisic y Minjay, que a mí en lo personal, como el proceso de Company, me parece que Minjay está mejorando Bastante, muchísimo sí. y la gente no lo está viendo. ¿Por qué? Porque se quedó con la eliminatoria Como con contra, Upamecano. contra el Madrid, Contra sí, el Real Madrid. precisamente. Ujú. Sí, pero Millay para mí, yo del que dudaría un poco, como lo comentaron la vez pasada, sería un poquito de esperemos que mantenga el nivel o que a esa edad es difícil elevarlo porque pues ya llegaste a un tope físico, a lo mejor
técnico, a lo mejor y sí sigue mejorando, pero pues para mí Min Jae va a ser la clave, la piedra, la roca en quien vamos a poder confiar cuando las cosas, a lo mejor Upamecano, Ta, quiero que llegue el punto en el que, en el que podamos decir, ocupan descanso o Upamecano y Ta están muy cansados, ahí está Minjay, no pasa nada. Yo estoy seguro de que eso va a pasar en algún punto de la temporada, mejoraba mucho, entonces para mí es un verde de cajón la central. Chicos, Coincido, Enrique, Daniel. coincido exactamente con lo que mencionó Rafa. Yo pienso que Kim va a tener una muy buena temporada. El que me preocupa más está, definitivamente ya lo que expuso Rafa, y a mí el único escenario que me daría preocupación, pero bueno, es muy pesimista, es que se lesionaran dos, no, tocamos madera, y que tuviéramos no sé, poner de repente a Ito en algún partido clave o el mismo Stani. No son sus mejores, la central no es su mejor atributo, pero los tres primeros centrales se me hace que están muy bien. Daniel, Ok. Sí, yo igual lo pongo en verde. Y a mí Hiroki es un jugador que me gustaba mucho. Pues lamentablemente no jugaba fútbol, ¿no? Pero me gustaba mucho cuando lo veía en este otro equipo. Era el Stuttgart. Gladbach, Stuttgart. Stuttgart. el Stuttgart. Ujú. Sí, Y de Itakura era del lateral igual, Mönchengladbach. Itakura. De lateral, defensa. Y yo espero que ya se hiciera la limpia para hacer por fin ese cuarto central. Pero no es espectacular. Lo vieron, no sé si recuerdan el Mundial con un Japón que jugó bien, el Mundial Sí. Japón me gustó. Y Sí, sobre todo sí, es muy bueno con balón también. sí, totalmente. Se habla muy poco de Ito y de lo que puede aportar al equipo, la verdad. Ojalá ya se mantenga sano. Bien. Bueno, aquí yo voy a poner la pregunta incómoda y voy a hacer el Contreras, porque qué aburridos todos en verde y yo voy a poner el semáforo en amarillo. Pero no por la falta de calidad, sino porque me parece que la central es la posición del Bayern que parece fuerte hasta que llega un partido de Champions. Y no desde la calidad de los titulares, sino como lo decía Enrique, de la profundidad de esa posición, en donde si por algo, ¿verdad? Tenemos a Upamecano y Kim Min-jae lesionados, pues sí, a lo mejor nos veríamos en un partido donde el Bayern tendría que jugar con Ito, Ita o Stanisic. Imagínense una central Stanisic y Ito, que, que bueno, la intención más que nada, ¿verdad? Es hacer aquí la cosa un poco, ponerle picante, ¿verdad? A la conversación, sobre todo porque a mi parecer es la única posición que como con esta pregunta, ¿verdad? Con esta pregunta incómoda, que parece fuerte hasta que llega un partido de Champions y lo hablo más de la profundidad que desde los titulares, ¿no? Rafa, adelante, dale. No, o sea, ahorita que lo Ciérrame el mencionabas, hocico. ¿qué pasó? Iba a ser la acotación ahí de que, pues, ¿qué equipo en el mundo tiene una dupla central de todo pelito? O sea, ninguna. Entonces, muchas veces tienes que improvisar. O sea, ahí está lo que mencionaba hace rato, ¿no? De Goretzka, de que podía también jugar como central. Y es que también con Company el tema no es que los centrales sean centrales. O sea, hemos visto cómo terminan siendo mediocampistas o Pamecano Sí, en el área rival, ¿no? Yo creo que ya pasa más por un tema de sistema donde los laterales son los que a lo mejor y no siguen las indicaciones que ahorita con Brown, pues vamos a ver cómo está, porque el tipo es impresionante. O sea, ahorita lo vamos a tocar, ¿no? Pero puede jugar empezando de lateral como sí. 10 y termina como central, como mediocampista. Entonces, pasando a la lateral, pues ahí yo digo de una vez verde, ¿no? Entonces, ya. No, y Yo, definitivamente esto de los centrales es un tema nada más pues para picar el avispero, ¿no? Porque sí, definitivamente en cuestión de pareja, a mí me parece que tanto Ta como Upamecano conforman una de las mejores parejas de centrales que hay en el fútbol de élite, ¿no? Sobre todo porque se entienden muy bien a alabar que ha sido un completo acierto traer a Ta, sobre todo porque con Kim como que había un problema ahí de comunicación. Hay que recordar que no hablan el mismo idioma, ¿no? Y con tal, los dos pueden hablar, no sé si Upamecano habla alemán, pero al menos si habla francés, ¿verdad? Y tal lo habla, y entonces ahí
problemas resuelto y se nota, ¿no? O sea, creo que eso es algo muy importante. O sea, en la central no solo es la cuestión de la calidad individual, sino el nivel de comunicación y entendimiento que hay entre el par, ¿no? Y creo que eso es algo que hace que resalte la calidad ahí de ambos. Y, Enrique. y- y para recordar rápidamente a Carlos, no todos los equipos tienen al mejor central del mundo que es Upamecano. Yo Así pienso, Sí, es. totalmente. yo pienso que es ahora mismo el mejor central, de verdad. Y No, que no. curiosamente salió mejor rankeado Ta, ¿eh? Que Upamecano. Ay, no, esas cartas del FIFA, qué horror. Sí. No, no, eso, Pinche- eso ya ni lo juego. Yo me quedé como No, era de ESPN, era un ranking de ESPN Puta, que sacaron de los peor, mejores cabrón. centrales y salió mejor rankeado Ta, que lo No, traigo no, aquí no. como una curiosidad nada más, ¿verdad? No crean que comparto esa opinión. Pero vamos a los laterales. ¿Cuál será para ustedes, digo, además del semáforo, cuál será para ustedes el lateral sensación, ¿verdad? Porque tenemos a Brown, tenemos a Davis, tenemos a Laimer, que para mí fue la sensación la temporada pasada, tenemos a Stanisic, tenemos también a Ito, la posibilidad de que juegue por ahí. No sé si se vaya a quedar Boy, ¿verdad? Todo parece indicar que no, pero pues bueno, está teniendo muchos minutos, está siendo muy constante, no se va y la temporada ya empieza. Entonces, este, No pues, se va o ¿quién no lo cree? quiere nadie. Sí, ¿quién cree que termine siendo el lateral de la temporada? Adelante, adelante. Pues ya lo dijo Rafa Brown. Eso ¿Ok? para mí, y sobre todo porque a todos los demás ya los conocemos, sabemos sus alcances y sus limitaciones. Yo pienso que los que podrían estar en esa pelea va a ser Brown y Davis, porque Brown lo trajeron para competir y Fonsi realmente está en una etapa crítica en su carrera, en el sentido de que viene de un año muy difícil con lesiones y esta es la oportunidad de que tiene para demostrar que puede llegar a ese nivel que se le vio en el 2020. Entonces, yo pienso que esa competencia los va a hacer a ellos dos mucho mejores y uno de esos dos va a ser la revelación desde mi punto de vista. Daniel. Ok, yo les quería también preguntar algo porque no estoy muy seguro, pero me parece haber escuchado que Brown haya jugado incluso perfil cambiado en algún partido como lateral derecho. Entonces no quiero Sí. sonar como el FIFA de acomodar a los que tienen más media, pero sí, pero ¿hasta qué punto se podría dar a lo mejor una de esas posibilidades en un escenario en el que esté Davis por izquierda y Brown por derecha? Y yo sí quiero lanzar la piedra y alzar la mano, porque yo creo que Sasha a lo mejor puede quedarse y tomar un rol, no de titular, pero sí de suplente correcto. Ok. Ok, sí, sí, es un tema que definitivamente ahí da para hablar, ¿verdad? O sea que creo que es un jugador que si se queda, no vendría mal. Ha ¿Qué te demostrado. gusta de Sasha a ti, Daniel? ¿O por qué lo ves como potencial ahí? Es que yo me acuerdo mucho pues de hecho yo creo que los propios dirigentes del Bayern se acuerdan nada más de eso, que es de ese ¿De partido qué? de Champions contra el Galatasaray, Ah, sí, de buenísimo. esa exhibición. Y yo creo que realmente él sigue teniendo, las condiciones están ahí, o sea, se ve cuando hace la zancada, se ve cuando se incorpora al ataque, solo que, bueno, también en los duelos, yo creo que no es tanto por capacidad defensiva, sino por persistencia, que es tal vez un poco difícil quitárselo, pero es más una cuestión de que yo lo veo desconcentrado. No lo Sí, veo en el lugar donde tendría que estar sí. posicionado. Entonces, es una cuestión que teniéndole fe a Company, toda la fe del mundo, yo creo que a lo mejor con más trabajo y ya con otros compañeros que le pueden ayudar, puede llegar a corregir un poco. Pero fíjate que qué interesante, porque sí es que, y ahorita con lo que decía Rafa de Brown, ¿no? Es que, de hecho, por eso llega Brown, ¿no? Porque Company es un entrenador que demanda mucho de los laterales en el juego Sí, posicional, ¿no? En todo el recorrido que hacen, en donde se los vemos como centrocampistas, los vemos como extremos, terminan las jugadas, las empiezan, se asocian. Entonces, ahí es donde Boy termina como dejando mucho que desear, ¿no? O sea, en donde, si a lo mejor Boy fuera un lateral hace 10 años, por ejemplo, a lo mejor sería estaría dentro de los top. mejores laterales del mundo, Sí. ¿verdad? Pero hoy en día que se demanda muchísimo más del lateral que solo ese
subir y bajar, ahí es donde como que termina él perdiéndose y sí, no sé si sea como un desconecte, una falta ahí como de concentración, ¿verdad? A algo. Rafa, ¿tú qué dices? ¿Cómo dejas el semáforo? A ver, ¿quién es tu candidato? Digo, ¿Brown Yo, o qué onda? yo amarillo porque la lateral derecha me sigue sin convencer tanto. Muy Stanisic, bien. Es como si fusionas Stanisic y a Laimer tienes el lateral perfecto, pero por separado son un caos. Laimer le gana la espalda 3 veces por partido y Stanisic no te mete una buena diagonal ni aunque lo amenaces al tipo. Entonces, Sí. sí, a mí me cuesta mucho trabajo verlos como, como laterales a los dos, pero yo en lo personal me quedo con Davis por las condiciones que tiene, por la madurez que ha alcanzado, porque ya es hora, ya le toca ser el iluminado, le toca aparecer como ha aparecido en los partidos de Champions contra el Celtic, donde no se veía por dónde, contra el Madrid, contra quien sea. O sea, Davis es un jugador que llega a ser determinante, acaba de meter una asistencia contra el PSG ahí con Harry en el último minuto. Entonces sí, Davis es un jugador que le puedes dar otro rol también, ojo y no lo pongan de extremo como cambio de lucha. Entonces yo sí veo a Davis como ya siendo la definitiva, tanto la última oportunidad como su gran oportunidad ya para demostrar todo lo que puede hacer desde el 2020. Ya son 6 años, ya va tocando que tenga una subida de nivel importante. Bien. Y yo no sé, por lo que mencionas, Rafa, qué tan asimétrico o no va a ser el ataque del Bayern por las bandas, ¿no? Porque por la izquierda seguramente vas a tener a Brown y a Davis que van a estar agresivos y van a estar participando mucho en la ofensiva. Y por la derecha ciertamente depende de quién juegue, ¿no? Stani, yo no coincido, no es el ideal desde el punto de vista ofensivo, pero defensivamente se me hace bastante apto. Y Laimer, pues obviamente al ser un mediocampista realmente más nato, pues tiene mejor dotes ofensivos, pero efectivamente le hace falta mejor posicionamiento. Entonces, posiblemente será de las partes en donde Company tiene que aprender de la temporada anterior y ver cómo ajusta, ¿no? Esas diferencias. Y al final va a ser interesante porque sin querer tenemos ahí un doble refuerzo, ¿no? Con Davis, en donde pues aparentemente llega ahora sí sano y entero desde el principio de la temporada, ese fichaje del que tanto se habló en noviembre del año pasado. Y pues con Brown, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver cómo va todo. Ahora, pasemos al medio campo, una de las posiciones creo más interesantes de todas, además del ataque. Digo que el ataque ya sabemos muy bien lo que tenemos, que va a seguir siendo una locura. Pero creo que es la posición que todo el mundo se está sobando las manos con la presencia de Bishop, ¿no? Se ha ido Goretzka y tenemos ahora a este chico que pues es el perfil completamente opuesto del centrocampista, ¿no? Entonces, ¿quién crean que termine siendo la pareja de mediocampistas al final de temporada? ¿Bishop va a competir con Kimmich o Kimmich es un completamente indiscutible? Y ojo, cómo estoy hablando de Kimmich en lugar de Pavlovich, ¿verdad? Pavlovich parece que también tiene ahí un... se ha hecho dueño ahí. ¿Cómo ven la cosa? ¿Cómo ven el semáforo? Creo que Rojo, completamente... Sí. rojo de cajón. Mira, si tú insistes con un perfil como Kimmich, por más jerarquía que tenga y por más que te O dé sea, ese ¿lo ves balance, peor que la temporada pasada? Porque es acuérdate que que, el semáforo era eso, ¿eh? es que no veo peor el medio campo, simplemente es, mira, yo veo cosas. No, no es cierto, pero, o sea, yo de Kimmich me cuesta mucho ver que lo siente Company. Sí, Ujú, sí. pero creo que se va a ver la madurez de Company cuando en ciertos contextos lo siente para traer un perfil muy distinto, más O, vertical. o hablabas de Laimer. También, por ejemplo, Laimer te trae muchísima intensidad también. Es que Kimmich te No da me y te quita. agarraste que lo termine usando de lateral. No, No. creo que ya lo hemos hablado. No va a terminar de lateral, va a terminar como tercer mediocampista, pero sí, precisamente, Gus, el tema es que Kimmich te da, Kimmich te quita, mientras tú sepas en qué partidos poner a Kimmich, en cuáles dosificarlo, en cuáles
darle más minutos, menos minutos, en cuál es tener más control y en cuál es el más vertical, yo creo que el equipo va a mejorar. Y lo hablaba con un amigo del Madrid la otra vez, dijo, cuando a Kroos lo empezaron a sentar en partidos de Champions importantes para meter a Camavinga, o sea, el Bayern tiene que dejar de tener ese miedo de, por ejemplo, con Neuer, con Kimmich, con los intocables, y empezar a dar ese paso al frente al arriesgarse en momentos importantes, ¿no? Que yo siento, desde la especulación, que en el partido contra el PSG en la vuelta, Company sí hubiera metido a Bischoff en lugar de Pavlovich o de Kimmich, ¿no? Entonces, porque te da ese plus, eso que ocupabas. Entró Leonard y viste cómo empezó a hacer su desastre enfrente del área rival. Entonces, rojo ahorita porque no tengo idea de cómo va a funcionar, porque no veo a Kimmich fijo, no veo a Pavlovich fijo, no veo a Bishop teniendo un buen inicio de temporada, a lo mejor tiene un gran final de temporada, pero es el medio campo es la clave del fútbol, ¿no? Entonces, Sí, ahorita sí, tienes tres grandes opciones. Tienes a Ndiaye allá atrás esperando su oportunidad. Tienes a Laimer también, que a lo mejor en algún momento, ojalá no se dé, pero si Kimi se llega a lesionar, esa intensidad, ese control, no te lo da ni Bishop ni Laimer. Entonces, sí es como un caos ahorita el medio campo. Yo lo veo en rojo porque no tengo idea de qué va a pasar. Como puede salir muy dile bien, Enrique, dile lo que le como, quieres como puede decir. salir muy bien, puede tardar muchos meses Le en está por fin saliendo humo a acoplarse. Enrique de las orejas. Dímelo, Enrique, crucifícame. No, no, Rafa, tú tienes tu opinión. Yo lo veo al contrario. Tú estás mal, yo estoy bien. Yo lo veo verde esmeralda, el medio Sí, de campo. hecho, a mí me sorprendió que Rafa nos lo pusiera en rojo, Enrique, siendo tan Verde admirador así de... que te resplandece a lo lejos. Para mí, Kimmich es un jugadorazo, en realidad es un mariscal de Sí, campo, es guardada la proporción, pero no muy distante a mi modo de ver, es como un cross. Su trabajo no es ir a meter la pierna ni driblar a dos jugadores. Él es el que hace que circule la pelota rápidamente, lo más rápido que pueda por diferentes partes del campo. Él es lento en realidad y Kroos era un jugador lento también, o sea, lentísimo. no era un jugador que corría y Kroos no era un jugador que driblaba ni que metía fuerte la pierna. Entonces, Kimmich para mí es nuestro modelo en ese sentido y su trabajo lo hace para mí de manera sobresaliente. Es un jugadorazo. A mí sí me decepciona mucho que tanta crítica que ha tenido en las últimas temporadas. Sí, Si bien es cierto, en y el mal Mundial fundamentadas. mal fundamental. El mundial no fue su mundial, pero no, Nagelsmann lo puso de lateral, esa no es su posición, Sí, definitivamente sí, no. sí. No, y aparte un lateral que terminaba jugando de tercer central, no de centrocampista como lo hacen en el... No, no era un Philip Lam, por ejemplo. No, Correcto, correcto. Entonces, no, para mí yo me siento muy cómodo. Pavlovich, si bien tuvo un mal mundial, ahorita en los últimos partidos de pretemporada se ha visto muy bien, se ha visto que ha tenido otra vez el control y creo que tú lo mencionaste, Gustavo, en algún momento. Se ve que está en todos lados, aparece por derecha, por el ujú, centro, se atrasa, o sea, está teniendo mucha participación y eso me da mucha esperanza de que llegue a su potencial. Y bueno, Bischoff en los partidos que lo vi jugó un poco más adelantado, ¿no? Entonces, yo pienso que es un buen complemento y además tenemos a Ndiaye que es para mí un diamante en bruto que esta temporada va a empezar a dar de qué hablar y se van a ir fijando en él en Europa, ¿no? Yo pienso que él va a empezar sí, a tener buenas actuaciones. A mí en ese sentido, y aunado a lo que ustedes decían, que tenemos a Laima como una válvula de seguridad adicional en caso que sea necesario, yo veo diferentes tipos de jugadores ahí que son muy interesantes. Yo no estoy preocupado. Si acaso, ¿verdad? Nos faltaría un perfil como Thiago que fuera muy resistente al pressing, ¿no? Que con una finta se saca dos jugadores, etcétera. No hemos tenido ese perfil desde que Thiago, lamentablemente, fue al baño antes de firmar su contrato y ya no lo volvimos a ver, ¿no? Entonces, ujú, eh, en ese sentido, posiblemente es la única pieza o el único perfil que nos faltaría, pero yo veo que tenemos un mediocampo
técnico, con fuerza, con recuperación, con presencia, y yo lo veo bien posicionado, ojalá no me equivoque. Daniel, cierras Sí, el quinto penal. yo, la panenca. Yo creo que sí es verde. ¿Por qué? Porque nos logramos deshacer de Joao Paliña y de cierto León Mm, que andaba por. Y es muy interesante lo que dicen, porque lo que planteaba Rafa de Kimmich y que tal vez el equipo funcione mejor sin él, dependiendo qué contexto del partido. ¿Hasta qué punto Kimmich y Pavlovic cumplen más o menos un poco la misma función dentro del equipo? Entonces, el por qué no el dejar a Kimmich y tal vez sentar a Pavlovic, que no es algo que me gustaría porque Pavlovic yo creo que es de mis top 3 jugadores favoritos de la plantilla, pero siento que es algo que también se podría dar porque también es un peso más fácil el no sentar a Kimmich y sentar a Pavlovic, siendo un jugador ya contrastado pero joven aún. Y yo creo que va a ser usada más como una carta de cuando quiera sacarse de apuros, que necesite empujar un poco el equipo más arriba, que necesite a lo mejor llenar de tiros desde fuera del área, que es algo que se le da increíble a Bishop, un poco en ese rol del arma secreta, entre comillas. Y que curiosamente, ahorita que te escuchaba, Daniel, que decías esto de Kimmich y Pavlovic, estaba pensando que lo que quiero que se quede grabado, vamos, es que al menos un partido Kimmich va a jugar de lateral, al menos uno. Quiero que se quede grabado, pero sobre La todo, risa de Enrique. sobre todo recordando que lo que Company demanda de los laterales, ¿no? Porque si recordamos lo que hizo Bishop de la lateral, o sea, fue muy bueno, sinceramente. Sí, O sea, sí. Bishop como lateral lo hizo muy bien, pero justo por esto que les estoy comentando, ¿no? O sea, en donde terminan siendo como mediocampistas, ¿no? O sea, son mediocampistas reconvertidos, ¿verdad? Ujú. Y entonces de ahí el aporte de Bishop tan interesante, ¿no? Entonces. La apuesta que yo hago y que quiero que se quede aquí grabada es esa, ¿no? Que al menos un partido veremos aquí, Kimmich desde la lateral. Pero bueno, Rafa, no sé si querías contestarle algo a Daniel, No, 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 ya todo, para ir todo bien. cerrando. No, 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 se Bien, me hizo interesante lo que dijo. Buen bien. análisis. Pues ya por último, los delanteros, los extremos, ya con esto cerraremos el capítulo de hoy, la primera parte de esta gran radiografía de lo que es el Bayern. Y díganme, ¿qué ven en ataque? ¿Cómo se lo esperan? ¿Quién creen que termine siendo el ataque consolidado, sobre todo en esa posición del centro? Kane, veremos igual de la misma manera como muchos minutos de Kane, Olise y Díaz, o veremos más rotación. Olise jugará en el centro, seguirá jugando en la banda. Hay aquí creo que oportunidad justo como de nuevo de hacer varios triples, ¿verdad? O sea, de tomar muchos riesgos de la parte de Company, que digo, creo que es un verde clarísimo, ¿no? También. A ver si Rafa no nos sorprende con... No, adelante, Sí. adelante. Ustedes primero. No, bueno, yo coincido brevemente, un verde, pero como tú decías, Gustavo, súper fosforescente, ¿no? Aquí la disyuntiva va a ser si caemos en el viejo adagio que si no, si algo no se ha descompuesto, pues para qué tratar de modificarlo, ¿no? O si, y me refiero al tridente, ¿no? El tridente funcionó de manera espectacular. Ya lo hablamos, no espero yo que metan 200 goles en esta temporada, ¿no? Y no necesitan realmente, ya demostraron que pueden jugar a un nivel increíble. Yo pienso que Company ojalá haya aprendido a cómo administrar al tridente, a cómo administrar bien los minutos de cada uno de los tres. Para mí, y lo comentábamos, de repente Lucho no descansaba ningún partido, ahí estaba jugando, 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 y para mí le faltó eso a Company, medir más los minutos, aunque obviamente tiene un equipo de trabajo con fisios, tienen obviamente todas las estadísticas habidas y por haber, ¿no? Saben lo que están haciendo, ¿verdad?
pero desde fuera como aficionado, como espectador, esa sensación me dejó. Y la disyuntiva, obviamente, sin entrar en detalles, pues va a ser quién va a estar ahí en el medio. Eh, por lo que hemos visto, yo si tuviera que tomar la decisión, iniciaría con Saibari en lo que Yamal queda estabilizado. Me parece Saibari un jugador que va a encajar como anillo al dedo. Es al que de todos los cambios que ha habido en el equipo que va a haber para esta temporada, es al que a mí más se me antoja ver cómo se va a acoplar. Tuvo un gran mundial Saibari, lamentablemente se lesionó, entonces habrá que ver cómo se manejan los minutos, sobre todo al inicio de la temporada, pero para mí va a ser el titular y a lo mejor no sé cómo esté Nabri, ¿verdad? Pero no creo que tenga minutos todavía. Ahí yo pienso que van a ir rotando posiblemente Saibari con Bischoff, ¿verdad? Por lo que yo lo vi, Bischoff lo pusieron un poquito más adelantado. A lo mejor va a ser esa la mancuerna al inicio de Y la que, temporada. y que Olise jugó en el centro en el Mundial también. También puede, no, eso podría, y lo hizo bien, la verdad, pero Sí, sí. claro, con otro equipo, ¿no? Mucho más rápido, tener a Mbappé y a Dembélé son jugadores mucho más rápidos que posiblemente Lucho y Kane, ¿verdad? Pero Pero bueno, está Lennart, que evidentemente no es lo mismo, ¿verdad? Pero sí, ahí al Lennart le puedes dar cabida si pones a Olise en medio o puedes poner ujú, a Lennart ahí. O sea, tiene variantes el equipo eso es lo interesante, sí. y tiene. Ojalá Lennart se mantenga en buen estado físico, ¿verdad? También es una preocupación. Como joven, la verdad, yo pienso que su carga de minutos fue más de la que anticipaban la Muy temporada anterior probable. y pagó el precio, ¿no? Estuvo lesionado en los partidos donde más yo creo que lo echamos de menos, ¿no? Entonces, ojalá y lo manejen mejor en esta temporada. Ujú, muy bien. Muy bien. Daniel. Pues yo también lo veo verde. Lo veo verde siempre y cuando sea Davis el que ocupe ese extremo suplente izquierdo, ¿verdad? Pero pues yo creo que ya no se va a ver tan seguido el tridente Ujú, porque se le va a dosificar a Harry Kane, o espero que se le dosifique. No porque, bueno, sí porque lo necesita y no es porque él quiera, pero sí que se necesita la mejor versión de Kane en los partidos importantes, que es ese jugador que hace absolutamente todo. Y yo creo que se va a ver también mucho a Saibari en la punta de delantero. Y me gustó lo que vi futbolísticamente hablando de Musiala asociándose con Saibari. Fue una conexión, la verdad, fue fútbol, fluyó ahí inmediatamente. Y lo bueno es que se están guardando esos meses de el Nabri gratis para la mejor parte de la temporada. Ujú. Esos meses que siempre da de destello absoluto para la mejor parte de la temporada, que es cuando se necesita, que son los últimos meses. ujú. Muy bien, bien. Totalmente. Lo Sí, único yo, malo yo, es que, perdón, Rafa, nada más, lo ajá. único malo es que viste esa combinación de Musiala y Saibari por 5 minutos en cada partido. Sí. Sí, Eso fue lo sí. malo. Fue lo malo. En mi caso, mira, me pasa algo muy curioso. Yo tengo un problema ahí de que yo estoy más preocupado no por quién vaya a jugar, sino por ejemplo, de que se enojen porque no están teniendo suficientes minutos. Por ejemplo, a mí me pasa que estoy preocupado de que Lennart se quiera ir Lennart. porque, Ujú, porque por derecha y en medio, o sea, les llegó, tiene más competencia. Digo, Ibrahimovic, Nabri también, Saibari ni se diga, Musiala, pues tienes a cuatro jugadores ahí que se pueden mover por todo el frente del ataque y pues que Lennart, nuestro muchacho de la cantera, pues sí se va a ver afectado, por ejemplo, ahí. Que ojo, es un tipo de problema que me gusta tener, ¿no? ujú. Tengo tantos jugadores ahí a pesar de lo que le pasó a Musiala y a pesar de lo que diga media red social de que tenemos una plantilla corta. Mi problema es que no sé a quién va a jugar, a quién voy a poner, cuántos minutos van a jugar.
si van a estar conformes con los minutos y la competición en los que la están teniendo contra los rivales, ¿no? Entonces es un verde ahora sí en automático el ataque. Creo que fíjense qué curioso, durante los últimos 3 años se ha fichado a Harry Kane, a Olise y a Luis Díaz. Has reforzado 3 posiciones en las que habías batallado muchísimo en los últimos años. ¿Y de dónde los fichas? Precisamente de la Premier. Entonces, como es un doble golpe, hay un doble win-win, porque aparte fortaleces tu postura, no nada más como equipo grande, como el escudo que es el Bayern, como la institución, sino también en lo económico y también para ver, atraer más gente a la Bundesliga y pues más temas que hemos tocado, ¿no? Pero sí, definitivamente es un verde. Tienes para jugar de 9 a Kane, a Saibari y a Gnabry, de 10 a Lennart, a Olise, a Saibari y a Gnabry, por izquierda a Davis, a Ibrahimovic, a Díaz, por derecha a Saibari, a Ibrahimovic, a Lennart, a Olise. Entonces, y no estoy mencionando a Musiala, ¿eh? Entonces, yo no veo ningún problema en cuanto a quién vaya a jugar. Yo veo un problema conmigo y ya. O sea, yo estoy encantado con el cómo ha conformado Max, la directiva, como el cómo le ha apoyado también a Company, que le están trayendo los jugadores que él está pidiendo, porque esa es otra. O sea, antes no se veía mucho apoyo a los directores técnicos, eran can y brazo que te decían, ten, aquí está, úsalo, acomódalo como puedas. Y no, ahorita se nota que están escuchando a Company, que ojo, es una vara de doble, espada de doble filo, creo que se dice, porque te tiene que funcionar o tienes que hacerlo funcionar. Entonces, sí, definitivamente estoy muy contento, ya quiero que empiece la temporada. Quiero ver los nuevos automatismos, quiero ver cómo se relacionan, sobre todo Saibari, para mí él va a ser la pieza en la que va a conectar todo el circuito. Entonces, vamos a ver, pero en global creo que fue, que dije, rojo, verde, amarillo. Creo que estamos como en un verde, verde normal en cuanto a plantilla. Y es bueno, porque no estamos ni siendo muy pesimistas ni muy optimistas, solamente estamos siendo objetivos con lo que tenemos ahorita en el equipo. Pues sí, me parece que prácticamente en términos generales la plantilla queda en verde Ujú. y un verde sólido, me parece ahí con la mezcla que se da por ahí. Y curioso, ¿verdad? O sea, porque no venimos de una temporada cualquiera, como lo decíamos al principio, veníamos de Ujú. una temporada extraordinaria. Pues bueno, cerramos este bloque y pasamos al que sigue. Bien, que sería el cuarto bloque. Macht es gut.